Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Hola, Vero, amigos, gracias por seguir con nosotros. Yo saludo en cambio a José Chalco Salgado, abogado constitucionalista, para hablar de los últimos sucesos que ocurrieron vertiginosamente en el Ecuador en el tema del Consejo de Participación Ciudadana. Finalmente, la Asamblea va a posesionar a- al nuevo superintendente de bancos, dando marcha atrás a una decisión que había tomado la semana pasada el Consejo de Participación. Y aquí se deriva en una serie de temas que son discutibles en cuanto al respeto de las leyes, doctor Chalco. Buenos días. Buenos días, estimado Milton, buenos días, Verónica. Efectivamente, el país lo que ha mirado es el camino que se está desarrollando. Desde la Corte Constitucional, en este caso, con celeridad, en este caso, con oportunidad, que siempre es lo deseado de la Corte Constitucional, que no tarde mucho, que aleccione, que reconduzca la ruptura del orden constitucional. Y en este caso, la Corte Constitucional, efectivamente, respecto de su sentencia 372-23, que versa sobre una acción extraordinaria de protección que presentara oportunamente el que fuera en su momento designado como superintendente de bancos el señor González. En esta sentencia, cuando trató sobre las intenciones del señor González, expresamente señaló que la sentencia en sí misma de la Corte Constitucional era la reparación y que no cabe, que no se puede entender que existe una posibilidad de hacer una modificación sobre el proceso de selección del nuevo superintendente de bancos que se hacía ya, que era el señor Romero, expresamente, sin modificación de situaciones jurídicas consolidadas. Bueno, el Consejo de Participación Ciudadana inobservó. Pero Milton, hay algo más. También inobservó la presidenta encargada de la Asamblea. No es única y exclusivamente los consejeros de la Liga Azul, porque a esto nos vemos abocados por un oficio de la presidenta encargada, le denominan Cuesta, de la Asamblea Nacional, que pregunta al Consejo de Participación si procede o no procede a posesionar al superintendente de bancos elegido, que era el señor Romero. Es decir, la Asamblea es parte de este incumplimiento, no la Asamblea, la presidenta de la Asamblea es parte de este incumplimiento a la sentencia de la Corte Constitucional. Pero parece que se da cuenta la presidenta encargada, Esther Cuesta, y entonces ahora convoca para posesionar a Roberto Romero Bombúfar y de alguna manera así corregir lo que venía pasando. ¿O es Mire, porque ya se ven complicados porque los consejeros de la Liga Azul también piden una sesión extraordinaria aparentemente para rever su decisión de la semana pasada? yo he dicho algo muy claro para que el país lo comprenda. Si usted se pasa el semáforo en rojo, no es que porque usted se da la vuelta del manzano y vuelve al semáforo y esta vez sí para en luz roja, ya no hay sanción. Y aquí es en extremo. ¿Por qué? Porque las sentencias de la Corte Constitucional de conformidad con la Constitución y la ley son de inmediato cumplimiento, no de cumplimientos ante el susto, no de cumplimientos ante la inminente sanción. Y aquí lo que está pasando, vía anulación, vía rectificación que quiera hacer el Consejo de Participación, es intentar lavarse las manos ante el susto. Y la Asamblea Nacional ahora sí quiere posesionar a quien debió, cuando la presidenta, de conformidad a la ley orgánica de la función legislativa, está obligada a cumplir y hacer cumplir la Constitución y la ley. ¿A usted Y le la, pareció, ajá, a usted le pareció clara la resolución de la Corte Constitucional del día viernes en la que inicia esta fase de seguimiento a la sentencia de elección de superintendente de bancos?
no había espacio alguno a la duda. La Corte Constitucional, dentro de sus atribuciones establecidas en el artículo 162 de la Ley Orgánica de Garantías, puede precisamente iniciar la fase de verificación de cumplimiento de sus dictámenes y de sus sentencias. Y la sentencia 372 en su argumento 61 era taxativo. No se puede tocar situaciones jurídicas consolidadas, es decir, legítimas expectativas que generan un derecho adquirido y en consecuencia la famosa seguridad jurídica. Aquí no había duda, aquí no había ningún espacio a la duda y hoy quieren tomarse del inicio de la fase de seguimiento y de la aclaración a la sentencia que ha existido para sostener en consecuencia que son inocentes de ninguna responsabilidad. Mire, la Corte Constitucional ya ha destituido en varias ocasiones a los consejeros del Consejo de Participación Ciudadana. Recuerde a Ulloa, recuerde al expresidente Vera. Y quizás la Corte también ha sido tibia en algunas ocasiones. Porque en la última destitución del presidente Vera, debió aleccionar como órgano colegiado que es el Consejo de Participación y destituir también a los otros consejeros que ahí quisieron incumplir el dictamen sobre la fiscal general del Estado y mirar las calificaciones de su designación, recordemos. Y eso dio como consecuencia que la Corte destituya a Vera y se olvidaron de los otros, que hoy son miembros de la Liga Azul y que nos han llevado a esta desinstitucionalización del país. Vea usted cuánto nos hubiéramos ahorrado si la Corte fuera leccionadora a tiempo. Doctor Chaco, buenos días. Me encanta ese símil que hace con lo del semáforo porque, bueno, ejemplifica muy bien, ¿no? Por más que hoy se pretenda reunir el CPCS, ya la situación está cometida. En todo caso, quería preguntarle qué implica que la Corte Constitucional active esta fase de seguimiento de este proceso, qué deberíamos de esperar, cuánto tiempo y, claro, podría ser una de las sanciones la destitución, pero ¿cuánto tendría que pasar para que se dé esa resolución? Muy bien. Yo quiero responder lo suyo, Verónica, con dos temas sustanciales. El primero, no olvidemos que la Fiscalía General del Estado también ha iniciado una investigación por el incumplimiento de decisiones de autoridad legítima, y eso camina por cuerda separada. Es Desde el el lado tema penal. penal. ¿Por qué hago este símil y esta relación? Voy al punto 2. Porque el órgano más preocupado de que se cumplan sus decisiones debería ser la propia Corte Constitucional y no esperar que la Fiscalía actúe. ¿Qué quiero decir con esto? La Fiscalía lo hace muy bien. Investigue si es que hay un incumplimiento de disposiciones de autoridad legítima. Haga lo que tenga que hacer. Pero la Corte tiene que preocuparse el doble, pues. Porque son sus decisiones, son sus resoluciones y sentencias las que ella debe preocuparse de que se cumplan. ¿Con qué? Con la condición constitucional de inmediato cumplimiento. ¿Qué se debe esperar? Verónica, cuando la Corte Constitucional apertura una fase de seguimiento al cumplimiento de sus dictámenes y sentencias, lo que hace es recopilar a través de la Secretaría Técnica Jurisdiccional, recopila todas aquellas pruebas o elementos que permitan mirar el nivel, grado de cumplimiento o incumplimiento de sus sentencias. Aquí, a mi punto de vista, no hay mucho que probar. Es una cuestión de puro derecho. Cuando digo de puro derecho, me refiero a que hay que mirar simplemente documentos jurídicos, las resoluciones del Consejo de Participación Ciudadana de este engendro constitucional y lo que dispuso la sentencia de la Corte y mirar cómo se ha incumplido. Mirar lo que ha hecho la Asamblea al no posesionar y determinar cómo se ha incumplido. Eso es todo. Pero déjeme decirle algo. Aunque no es necesario, la Corte Constitucional acostumbra a convocar a una audiencia. En los últimos casos de destituciones y sanciones por incumplimiento de sus decisiones, ha convocado audiencia. Y la Corte evalúa, valora la fórmula de cuánto han incumplido uno y otro funcionario. Mira por cada persona. Valora, gradúa el nivel de responsabilidad de cada uno de los funcionarios. Es de eso lo que ha hecho la Corte. Y puede llegar indiscutiblemente hasta la destitución. Si usted me pregunta a mí si se debería destituir, yo creo que sí. Esto no es un juego. Y ya es tiempo que el Ecuador reinstitucionalice, se reconduzca y se reordene hacia el respeto a la Constitución. Bueno, el viernes con sus decisiones que acostumbran a hacerlas públicas sobre las 7 de la noche y eso complica Y un el poco. viernes.
Claro, y viernes. Porque claro, los periodistas no somos constitucionalistas, tenemos que leer y a ver si entendemos, o si no, acudir a amigos como usted para que nos ayuden a interpretar esto. Le da dos golpes, el uno a la Liga Azul y el otro al presidente Noboa, tumbándose la ley antipillos. Y esto en contrario a una discusión muy profunda que se generó en semanas pasadas entre constitucionalistas sobre si el presidente hizo bien en publicar la ley y la Asamblea hizo mal o bien en archivarla en primer debate. Finalmente la Corte le dijo, Asamblea, usted tiene razón, sí pudo, sí podía haberla archivado en primer debate. Bueno, efectivamente este es el otro punto, pero también yo creo que su pregunta tiene dos respuestas, Milton, dos puntos importantes a analizar. Lo primero, yo no creo que es correcto que la Corte Constitucional empiece como agente político a tomar decisiones los viernes o previo a feriado. Eso no es bueno para el país, porque además las decisiones necesitan institucionalizarse al día siguiente. Y si a usted le toca un sábado y domingo, no se institucionaliza. Esto es lo primero. Lo segundo, la ley antipillos que la Asamblea demandó la inconstitucionalidad, Viviana Veloz demandó la inconstitucionalidad presentando a la Corte, tiene una suerte de cierre sobre esta discusión. La Corte Constitucional, en su argumento 39 y en su argumento 40, que sería interesante mirarlo, dice expresamente, pese a que el artículo 137 de la Constitución dispone que todo proyecto se someta a dos debates, es decir, reconoce que aquello está en la Constitución, pese a que eso está en la Constitución, no es absoluto. Esa es la posición de la Corte, que aquello no es absoluto y relativiza esta disposición constitucional bajo el principio de la libertad legislativa que tienen los asambleístas. Eso es lo que ha dicho la Corte. Y es así como cierra el sistema. Y en consecuencia, la Corte Constitucional aclara desde ahora en adelante, alejándose de sus precedentes y, como digo, relativizando la disposición constitucional, cómo se tendrá que entender de ahora en adelante la posibilidad de archivo en un solo debate de los proyectos económicos urgentes. ¿Está de ¿Es esta acuerdo la usted situación? con esta decisión? Yo no estoy de acuerdo. La mayoría de la Corte Constitucional, por unanimidad, ha tomado esta decisión. A mí me parece que es una decisión que no es correcta, insisto, desde los mismos argumentos de la Corte Constitucional cuando señala que reconoce que la Constitución pide dos debates. Estamos hablando con José Chalco, son las 8:37. Ahora me voy al tema de por qué empezó esta reunión. Digamos, entre los puntos importantes de esta reunión del jueves de la Corte Constitucional, salieron dos decisiones del viernes y una que no sale, que es importante, la del decreto 500 del presidente Noboa. Y aquí hay un tema para comentarlo además del decreto 500, porque el presidente Noboa ese día se manda dos decretos. El 512 diciendo al país, por si acaso, me ratifico en que Cynthia Gelibert es la vicepresidenta encargada de la República. Y el 513 más tarde, en la noche, cuando dice, y a propósito, encargo la presidencia a la vicepresidenta encargada, Cynthia Gelibert, para irme de fin de semana de campaña. Y yo creo que la prudencia del Ejecutivo es lo que ahora el país necesita. Y cuando le digo la prudencia del Ejecutivo, es que al reconocer que hay un proceso sobre la inconstitucionalidad de esos decretos, lo mínimo que se debería esperar es ser prudente. Es que la Corte Constitucional sentencie y diga si aquello es correcto o incorrecto. Pero seguirlo haciendo cuando se encuentra en una situación, si usted quiere, de limbo jurídico hasta la resolución de la Corte, no es sano. Y esa no es una mirada de un estadista. La mirada de un estadista tiene que garantizar las consecuencias de sus actos para las siguientes generaciones y las siguientes poblaciones, más allá de mi grupo con el que gobierno. Entonces yo creo que no es prudente que el presidente continúe con estos decretos, no por las comprensiones jurídicas, que ya sobre esto hemos dicho bastante,
Yo tengo una posición muy clara al respecto, no es debido a lo que está haciendo, pero al menos podríamos apelar a la ética de la prudencia. Y la ética de la prudencia es que si un tribunal de justicia está valorando esa forma de actuación y de proceder, lo mínimo es esperar una decisión final antes que seguir realizando los mismos actos que están siendo cuestionados por Pero parte del una tribunal. decisión final de la Corte que no llega hasta ahora. Es una pena. La Corte Constitucional no tiene que cuidar la ideología, tiene que cuidar la Constitución y el orden constitucional, así como actuó el día viernes respecto al Consejo de Participación. Eso es lo que se espera de la Corte. Hay que felicitarle a la Corte Constitucional sobre lo del viernes, no mucho por la hora, pero sí por haber actuado con oportunidad. Asimismo tiene que hacerlo aquí. Y la Corte Constitucional tiene que entender que el país está en un limbo y que hay una suerte de inseguridad jurídica que también genera consecuencias. No solamente los superintendentes de bancos y el sistema financiero es importante en el país. La seguridad jurídica y la estabilidad y el riesgo del país tiene varios elementos. Y no solamente es el sistema financiero, es también la estabilidad de la comprensión del respeto a la ley, que es la garantía mínima para inversiones y la garantía mínima para que el país florezca. Una pregunta final, doctor Chalco. ¿Qué debería pasar a su criterio jurídico con este decreto 500? Es inconstitucional. No existe fuerza mayor, no existe fuerza mayor. La fuerza mayor son actos irresistibles e irreversibles. No es un acto que llega de la nada, el hacer campaña, no es un acto imprevisible, como pide la fuerza mayor, sino es una cuestión que estuvo calendarizada. Lo primero. Además, déjeme decirle algo, la vicepresidenta Abad, si bien es cierto, no ha ido, entendemos, a la embajada de Turquía, pero aquello no implicaría una ausencia temporal. Más bien sería ya un abandono del cargo si es que no cumple ninguna función, pero eso tendría que tramitarse en la Asamblea Nacional. Y eso tendría la Corte Constitucional que hacer un dictamen previo de verificación. Si es que eso no ha sucedido, aquí no hay ausencia de la vicepresidenta, por favor. Y todo lo demás, lamentablemente, no es correcto, no es constitucional, e incluso la Corte Constitucional ya lo dijo. Ya la Corte Constitucional en su sentencia 2024 CN de consulta de norma dijo claramente, las causas de ausencia estas son, las causas de ausencia definitiva o temporal son estas, así se procesan estas cuestiones, pero no se está cumpliendo y Y eso va esa, a tener y, es- consecuencias. y esa verificación y esa decisión tienen que hacerla, digámoslo, de oficio en la Corte Constitucional y la Asamblea Nacional o bajo pedido de alguien. Tiene que haber un mínimo pedido, tiene que haber un mínimo pedido de alguna autoridad que pueden hacer desde la misma asamblea, que pueden hacer desde la presidencia para verificar el abandono. Yo creo que si la vicepresidenta incumple con las funciones que se le ha otorgado a este momento, fuera de los plazos establecidos incluso en la ley, podría haberse ya configurado un abandono, pero nadie está tramitándolo aquello. Seguimos en ausencia temporal por fuerza mayor. Doctor Chalco, gracias como siempre por habernos acompañado. Tenga buen día. Buenos días, Milton, Verónica.